cómo el bautismo, a través del bautismo prácticamente nos relacionamos con ese Salvador, con ese Jesucristo que murió en la cruz del Calvario y que derramó su sangre como cordero, fue sacrificado por nuestros pecados, ¿verdad? Estuvimos viendo que en Levítico se hablaba de rociar la sangre de la persona que presentaba y cómo esa persona era redimida a través de ese sacrificio. Estuvimos hablando entonces de cómo Cristo es el Cordero de Dios sacrificado, ¿sí? Según la escritura y según la historia también, porque no solo la Biblia habla del sacrificio de Jesús, también la historia habla del sacrificio de Jesús. Y vemos cómo este sacrificio nos ha traído esa vida. Ah, en Juan 20, leímos en Juan 20, versículo 31, como dice, ¿verdad? Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, o sea, el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces estuvimos hablando de esto bien importante, de cuando se hablaba de esa sangre de Cristo, no se refería a la sangre misma fisiológicamente hablando, sino que el poder, o sea, la sangre, esa sangre derramada, ese poder de esa sangre de redención se había transferido al nombre. Sí, estuvimos hablando de eso y pues terminamos allí la semana pasada. Ahora, ¿qué más hace el bautismo para con nosotros? El bautismo nos reviste de Cristo. Sí, entonces vamos a ir a Gálatas 3:27. Voy a pedir el favor de que me lea Gálatas 3:27, mi hermana, Shirley, a ver si la encuentra y me hace el favor y lo va a leer. Ya voy, Pastor Gálatas, ¿qué? 3:27, sin 3:27. problema, no hay Ajá. Es que estoy usando la Biblia, la Reina Valera, entonces acá no tengo los indicadores. No se preocupe, no se preocupe que tenemos el tiempo para trabajar sin problemas. Puede ir al índice y el índice le dice el número de la página, así es mucho más fácil buscarla. ¿Ok? En el Ya índice la se va al encontré. índice y Ya lo vamos vi. al área de la página. Ok. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estaréis vestidos, Estáis revestidos. revestidos. Muy bien, excelente. Entonces, los que habéis de Cristo estáis revestidos. ¿Ok? Ujú. Entonces, vamos a hacer una oración que no la hemos hecho, no me acordaron, Dios mío, comenzamos así de una vez. Oremos, Señor, te pido en este momento que tú nos dirijas en este precioso estudio, que podamos aprender un poco más. Te pido que tú guardes la vida de mi hermana Shirley, de mi hermano Anthony, de mi hermana Mai, Señor Jesús, que no pudo llegar, que no pudo estar, pero hoy te pido que te glorifiques en este estudio, Señor, tan precioso, y que podamos aprender más de tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ok, entonces dice que todos los que estáis bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, definitivamente me llama mucho la atención esto, porque ¿qué más hace el bautismo en nosotros? Definitivamente, ¿qué más hace el bautismo en nosotros? Entonces, el bautismo en nosotros lo que hace definitivamente es revestirnos también de Cristo. ¿Sí? Por eso es importante
que usted y yo podamos entender esta parte, ¿sí? Que usted y yo podamos fortalecernos en esta parte. Estamos revestidos. ¿De quién? De Cristo. ¿Cuándo? Cuando me bautizo, soy revestido. ¿Sí? Entonces, esto me lleva a una comprensión y a un entendimiento completo de que a través del bautizo, ¿sí? Yo me revisto de Cristo. Revestir significa llenarse, cubrirse, mostrarse con el carácter o atributos de Cristo. Escuche bien, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, significa que me lleno, me cubro, me muestro con el carácter o atributos de Cristo. Todo lo que Cristo alcanzó mediante su obra salvadora. ¿Para quién es? Es para el beneficio y disfrute del creyente. Así que puede apropiarse de ellos con libertad para la gloria de Dios. Mire, cuando yo agarro ese carácter, esos atributos, aquel que se bautiza recibe esto tan precioso. Ese carácter comienza a manifestarse en mí, ese carácter de Cristo. Ahora en vez de odiar, yo amo. Ahora en vez de dar un puño, yo doy la mano para levantar a alguien. Ahora en vez de yo ser una persona que hace X o Y cosa que realmente dañaba a otros, ahora busca hacer lo contrario. Y todo eso se realiza a través del bautismo. Efesios 1, del 3 al 11, dice de la siguiente manera, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Escuche, tenemos redención, esto es importante, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, ¿qué me indica estos pasajes bíblicos que los estamos resumiendo aquí? Efesios 1, del 3 al 11, usted lo puede leer tranquilamente allí en su casa, lo anota y lo lee. Hermanos, en el nombre de Jesús hay autoridad para reprender toda obra del enemigo, para pedir respuesta a cualquier necesidad. Uy, hay autoridad. ¿Por qué? Al ser nosotros bautizados y nos identificamos con Él, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Se es legalmente hijo suyo. Escuche, recibimos el nombre que nos hace hijos. Por eso, cuando usted se bautiza, usted recibe una autoridad especial, porque ahora ya hace parte de la familia de la fe, que es importantísimo. Mire, si me puede leer, hermana Shirley, Marcos 16, 17 al 18. Vamos a leerlo. Ok, Marcos 16, 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes bebieren, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Fíjese, fíjese, fíjese.
y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Sí? Mire, hay autoridad que se recibe. Hablarán nuevas lenguas. Se está hablando aquí de que a través de su nombre, cuando yo creo, al recibir su Espíritu Santo, voy a hablar en otras lenguas. Voy, hermanos, a recibir ese bautismo también que es importante y es el segundo bautismo que nosotros debemos tener. Hay dos bautismos, el bautismo en agua y el bautismo en espíritu. El bautismo en agua para el perdón de los pecados, el bautismo en Espíritu Santo es para recibir ese sello, esa confirmación completa, las arras, dice, de nuestra herencia. Es importantísimo tener los dos bautizos y es importantísimo buscarlo. El bautismo del Espíritu Santo, Señor, lléname con tu Espíritu, Señor, bautízame. Pero eso no viene así nomás. Si eso viniera así nomás, como muchos lo explican, realmente los apóstoles, usted puede leer Hechos 1 y luego después Hechos 2 y se dará cuenta cómo fue el proceso del bautismo del Espíritu Santo para los apóstoles y aquellos que los acompañaban. Duraron 10 días en un lugar pidiendo que llegara el Espíritu Santo, que llegara sobre sus vidas, que cayera. Señor, tú prometiste enviar tu Espíritu, envía tu Espíritu. Estuvieron ahí orando, clamando, tratando de estar en armonía, en unidad, 10 días. Luego, claro, el Espíritu también descendía a través de la imposición de manos por medio de los apóstoles. Pero hermanos, esto no es algo así nomás de que, de que es que ya, yo ya recibí el Espíritu Santo. ¿Y cómo no? No, porque yo ya creí y ya lo recibí. Hermano, no es así nomás. Realmente todo esto es un proceso especial y es un proceso con Dios. Pero cuando hablamos del bautismo en agua, digamos que es el paso más fácil de nosotros porque es algo que podemos hacer físicamente y se puede dar. O sea, yo no puedo impedir que usted sea bautizado. En este caso, el que quiere ser bautizado puede ser bautizado y lo bautizamos. Sí, pero vamos a esto que es importante. A través del bautismo en agua, en el nombre de Jesús, recibimos una autoridad especial. Nos hace legalmente hijos suyos, nos salva, nos hace miembros de la iglesia. Hermano, mire, la iglesia es el cuerpo de Cristo conformado por todos aquellos que creen y obedecen a Jesús. Escuche bien esto. Entonces, ¿el bautismo qué hace? El bautismo da identidad y autoridad como miembro de este cuerpo, ¿sí? Y es importante que usted y yo lo pensemos y lo miremos. Mire, yo voy al recinto donde me reúno ahí en ese lugar donde nosotros llamamos iglesia, pero realmente la iglesia somos nosotros los humanos. El cuerpo de Cristo somos nosotros los humanos. ¿Y cómo puedo hacerme miembro de la iglesia? ¿Cómo me puedo hacer parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo? Bueno, a través del bautismo. El bautismo da identidad y autoridad como miembro del cuerpo de Cristo. Mire Hechos 2, 41 al 42. Vamos a leerlo rápidamente. Hechos 2, 41 al 42. Así que los que recibieron su palabra. Sí, vamos a buscarlo. Yo quiero que lo busque um, rápidamente nuestra hermana Shirley. Hechos 2, 41. Ya lo tengo, hermano. Léalo, por favor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros,
en el partimiento del plan y en las oraciones. El partimiento del pan. Muy bien. El pan. Ujú. Ajá. Pero entonces, mire, vamos a leer otra vez. Así que los que, ¿qué? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Wow, wow, wow. Fíjese bien, fíjese bien. Qué tremendo y qué especial esto. Si se da cuenta, los que recibieron su palabra fueron bautizados. O sea, yo recibo la palabra y soy bautizado. Y dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjese, se añadieron. O sea que 3,000 estaban escuchando, pero si esos 3,000 no toman la decisión, ¿sí? No toman la decisión de qué, de bautizarse, pues no hacen parte del cuerpo. Fueron bautizados en el Espíritu, pastor. Ellos fueron bautizados en agua. Ahí cuando mencionan esa parte es bautizados en agua. ¿Ok? Ah, ok. Después de eso también viene pues el bautismo en espíritu, pero prácticamente está hablando del bautismo en agua. Mm, ¿Sí? sí. Entonces, aquí es importante recalcar esto y mirar esto porque es muy importante entenderlo. Aquellos que reciben su palabra fueron bautizados en agua y se añadieron aquel día como 3,000 personas, porque cuando usted se bautiza, usted se añade a la iglesia. Cuando usted se bautiza en agua, usted se añade a la iglesia. Y después viene el perseverar, porque no solamente, oh, ya soy salvo y no importa si asisto, si no asisto, no importa si voy, si no voy, no importa si hago, si no hago, al fin y al cabo ya me bauticé. No, 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 no. Yo hago parte del cuerpo y como hago parte del cuerpo, pues persevero en la doctrina, en lo que, en las enseñanzas, en lo que voy aprendiendo, voy mejorando, voy cambiando mi vida, voy diciéndole, Señor, por ejemplo, por eso Pablo habla y dice, o sea, aquel que ya realmente llega a Cristo es importante entenderlo. Ser parte de la familia de la fe es el que hurtaba, ya no hurte más. El que hacía algo malo, ya no lo haga. ¿Sí? Y es importante entender esto. Porque si no, voy a vivir como yo quiero, ¿sí? Eso no es así, eso no es así. Pablo lo dice en Efesios capítulo 4 verso 28. Vamos a ir a Efesios capítulo 4 versículo 28. Mire lo que dice. Efesios 4 28 al 30. Dice de la siguiente manera. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes, a los oyentes, perdón, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fíjese bien, o sea, aquel que ya hace parte del cuerpo de Cristo, tiene que buscar después de su bautizo en agua, tiene que buscar el bautismo en el Espíritu Santo. Pero también es importante entender que es una persona que va a ser transformada y que va a cambiar. Oye, si yo hacía esto, ya no lo voy a hacer más porque eso no le agrada a Dios. Oye, si yo hacía lo otro, ya no lo voy a hacer más porque eso no agrada a Dios. Entonces, comienzo a buscar
y la vida que comienzo a tener es diferente. Efesios 1, 22 al 23 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo, que todo lo llena en todo. Entonces, ¿qué es esto, hermanos? Mire, Jesucristo venció todo, lo sujetó todo y lo puso, nos lo dio a nosotros, ¿sí? Por eso la iglesia tiene esa bendición. La iglesia tiene una bendición muy grande, que es la bendición de qué? La bendición de pertenecer a un cuerpo que tiene vida, que tiene poder, que tiene autoridad espiritual en esta tierra, autoridad espiritual. Hay autoridades físicas, terrenales que son respetadas, pero hermanos, hablando de la iglesia y de nosotros, cuando yo me bautizo, hago parte de un cuerpo vivo que tiene autoridad espiritual. Y el enemigo sabe que ya no me puede tocar porque tengo quien me defienda. Soy parte del cuerpo de Cristo y Jesús es mi abogado defensor. Jesucristo es mi salvador, Jesucristo es mi sumo sacerdote. O sea, viene a ser algo especial para mí. Ahora, alguien se pregunta, bueno, yo quisiera ser parte y ser miembro de la iglesia de Cristo. Oiga, yo quisiera ser salvo. Oiga, yo quisiera que mis pecados fueran perdonados. Entonces, ¿cuándo bautizarse realmente? ¿Cuándo bautizarse? Que hay gente que dice, ¿y cuánta preparación necesito? ¿Qué es lo que necesito? Bueno, es fácil. Vamos a resolver esa pregunta. ¿Cuándo bautizarnos? Cuando haya convicción. Cuando la persona esté convencida y comprenda por el poder de Dios que el bautismo es importante dentro del plan de salvación. Mire, cuando la persona está convencida y dice, wow, uy, Dios mío, yo necesito ser salvo. Yo no quiero vivir más así, yo no quiero estar así, yo quiero que mis pecados sean perdonados, yo quiero que toda esa vieja vida, todo lo que he vivido, Señor, he fallado, te he ofendido, Señor, he ofendido a mucha gente, perdóname, Dios mío, yo quiero que eso sea borrado. Entonces, cuando la persona está convencida y comprende por el poder de Dios que el bautismo es importante dentro del plan de salvación, entonces no es conveniente que habiendo comprendido postergue el cumplimiento de este mandato divino. No es conveniente. Es más, Hechos 22:16, no sé si lo puede leer mi hermana rápidamente, mi hermana Shirley, puede buscar también ahí en Hechos. Hechos 22:16 dice algo muy bonito. Sí, vamos a Sí. leerlo. Hechos 22:16. ¿Qué dice? Ujú. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Fíjese bien. Ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¡Wow! ¡Qué precioso esto! Hechos capítulo Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo
para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjese bien, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Hebreos 3:7 dice, perdón, Hechos 10:43. Hechos 10:43 dice de la siguiente manera: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Fíjense bien qué espectacular esto. Fíjense bien qué espectacular esto. Recibirán perdón de pecados por su nombre. ¡Uf! ¡Qué poder! ¡Qué hermoso! Entonces, Hebreos 3:7 dice también, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Mire, uno no puede endurecer su corazón cuando uno escucha, cuando uno siente, cuando uno ve, cuando uno se da cuenta. Necesito esta nueva vida en Cristo, necesito ser bautizado. Entonces allí debo yo atender inmediatamente a esa voz del Espíritu Santo que me está hablando a mi corazón diciéndome, no, no, no te detengas, ve adelante, bautízate, dale. Mire, cuando la persona rechaza a Cristo, no llega al bautismo como lo demuestra Lucas 7:29 al 30. Si vemos rápidamente esta escritura de Lucas 7:29 al 30, nos vamos a dar cuenta de esta pequeña historia que queda allí pendiente. Y todo el pueblo, dice, y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Mira, hay gente que rechaza y dice, no, 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 eso no es nada, yo no creo eso. Eso no es para mí, eso, y entonces rechazan, a pesar de que están escuchando, a pesar de que están leyendo, a pesar de que están sintiendo, comienzan a rechazar, comienzan a decir, no, 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 eso no, no sé. Y definitivamente tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu. Los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados, y acarrearon juicio. Mire, esto es tremendo, porque ellos rechazaron, desecharon eso, acarrearon juicio para ellos. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Qué poderoso ese versículo, la verdad, y muy triste saber y darnos cuenta de que lamentablemente hay gente que a veces, en vez de justificar a Dios, porque aquí dice justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan, hay gente que se justifica a sí misma diciendo, es que no, no, no es el momento, es que realmente yo no, no creo que yo deba ser bautizado. Es triste que haya gente que rechace, aún a pesar de ver, de leer, de comprender, de entender, de escuchar, de sentir, rechazan. Mire, hay un solo bautismo. La palabra de Dios dice en Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Escuche bien, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hay un solo Dios, hay un solo Padre, hay un solo Señor, hay una sola fe, hay un solo bautismo. Y cuando hablamos de esto en 1 Corintios capítulo 14, verso 33,
Debemos entender esto. Mire, con relación al bautismo, la Escritura presenta una sola fórmula bautismal aplicada por los apóstoles en la iglesia primera, en la iglesia primitiva, y no da lugar a ninguna confusión, pues la misma Biblia declara que Dios no es un Dios de confusión. Sí, 1 Corintios 14, verso 33. ¿Qué dice? Vamos a leerlo, a ver si me ayudan a leerlo a alguien allí. 1 Corintios 14, verso 33. Espérame, amor, voy a hablar. Dice Efesios, primera de Corintios, perdón, 1 14, Corintios 14, 33. 33. Pues Dios no es Dios de confesión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Ajá. Entonces, bien importante entender esta parte. Dios no nos quiere confundidos. Dios quiere que entendamos y no que estemos, ay, sí será o no será, será que sí, no, 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 no. Cuando viene la confusión, realmente es que Dios no está operando allí, porque Dios no es un Dios de confusión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque hay gente que dice, pero voy a ser bautizado. Y el bautismo es, yo he escuchado que uno dicen que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque Jesús lo dijo. He escuchado otros que dicen que el bautismo es en el nombre de Jesús. Definitivamente, en que, ¿cómo debe ser el bautismo? ¿Cómo debe ser efectuado el bautismo? Hay gente que defiende su punto de vista a capa y espada, pero definitivamente aquí no es defender mi punto de vista, sino entender qué es lo que dice la palabra. Porque la palabra no nos deja confundirnos. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios trae claridad a nosotros. En la gran comisión, en Mateo 28, 19, Jesús hizo la siguiente declaración con respecto al bautismo de los nuevos discípulos, ¿verdad? Él dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ¿sí? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Eso es totalmente cierto, Jesús lo dijo. Ahora, la pregunta es, si yo a usted le digo, usted va a hacer esto, Shirley, Anthony, Mike, José, Filomena, lo que sea, mire, ustedes me van a hacer el favor y van a ir a tal lugar y van a tomar el vaso blanco, van a ver 3 vasos allí, un vaso azul, un vaso blanco, un vaso negro, me van a tomar el vaso blanco y me van a hacer el favor y se lo van a dar a tal persona. Sí, imagínense, yo le estoy dando las indicaciones. Cuando ustedes lleguen a ese lugar y ustedes vean el vaso negro, el vaso blanco, el vaso azul, ustedes van a decir, nos dijo el pastor que tomáramos el vaso blanco y se lo diéramos a tal persona. Cuando Jesús estaba hablando aquí, Jesús les estaba hablando a sus discípulos y apóstoles, los que iban a iniciar la iglesia de Jesucristo, porque ellos fueron los que iniciaron la iglesia. Jesús los dejó a ellos iniciar la iglesia. Ahora, días más tarde de que Jesús les dice esto en Mateo 28, 19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, cuando ellos están en el aposento alto, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, escuche, acaba de recibir el bautismo del Espíritu Santo Pedro, juntamente con los demás apóstoles, todos hablando en lenguas, todos llenos del Espíritu Santo. Pedro se levanta y comienza a predicar. Y ustedes pueden ver esa predicación de Hechos 2.
Luego de que Pedro predica, ellos le dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Y entonces Pedro les dice algo que queda remarcado, porque Jesús les dijo en Mateo 28:19, hagan discípulos. Pedro ya está predicando, haciendo discípulos, y luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y mire qué hace Pedro. Hechos 2:38 me muestra el primer bautizo de discípulos que están haciendo los apóstoles. ¿Y cómo los bautiza Pedro? A ver, alguien que me pueda explicar esta parte. Hechos 2:38, ¿qué dice? Vamos ahí a Hechos 2:38. El que lo pueda leer, me ayuda, por favor. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjese bien, ¿por qué Pedro los manda a ellos a bautizar en el nombre de Jesucristo? En la Biblia no hay ni un solo bautismo, ni uno solo que los apóstoles hayan efectuado, donde ellos le dijeran, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ni un solo bautizo. Entonces hay gente que dice, pero entonces, ¿a quién obedezco? ¿A Jesús o a los discípulos? Bueno, yo digo, si los apóstoles se confundieron desde el principio, si ellos escucharon bien lo que Jesús les dijo, entonces yo diría prácticamente, si los apóstoles se confundieron, entonces la iglesia está confundida desde el principio. Entonces la iglesia se fundamentó mal. ¿Será que Pedro entonces, recibiendo el Espíritu Santo, que a través del Espíritu Santo uno recibe revelación, recibe dones, recibe fruto, o sea, uno a través del Espíritu Santo recibe discernimiento? Entonces me van a venir a decir que Pedro se equivocó. Mire, aunque aparentemente haya una contradicción entre lo ordenado por el Señor Jesús y lo declarado por Pedro, un sencillo análisis de los textos citados demuestra que hay armonía y que son complementarios. Primero, analicemos los textos en Mateo 28:19. Jesús no dijo en los nombres ni los títulos, porque acuérdense que padre no es un nombre, padre es un título, es una asignación, es un rol. Hijo no es un nombre, hijo no es un nombre, no lo es. Espíritu Santo no es un nombre, no lo es, tiene que haber un nombre, ¿sí? Y por eso lo leímos hace ratito, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera de demonios, pero yo no me paro frente a un demoniado a decir, te echo fuera en el nombre del Hijo. Mire, yo puedo decirle en el nombre del Hijo te echo fuera y yo le aseguro que el demonio se va a reír en mi cara. El endemoniado se va a reír en mi cara. Si yo le digo te echo fuera en el nombre del Padre, él se va a reír en mi cara porque es que eso no tiene autoridad. La autoridad radica en el nombre. Sí, él dice en el nombre singular. Jesús dijo en el nombre del Padre, coma, y del Hijo, coma, y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el nombre? Y hay que entender esto porque Jesús es el nombre de Dios revelado en el Nuevo Testamento. Por lo que Jesús es el nombre tanto del Padre, Juan 5:43, Hebreos 1:4, es el nombre del Hijo, Mateo 1:21, y es el nombre del Espíritu Santo, Juan 14:26. Es el nombre de Dios. Jesús es el nombre de Dios. Por eso Pedro dijo, no hay otro nombre dado en el cielo, bajo el cielo, dado a los hombres,
en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Entonces es importante entender esto, porque Pedro en ningún momento contradijo al Señor cuando declaró que debían ser bautizados en el nombre de Jesús los que fueron compungidos el día de Pentecostés, sino que entendió a plenitud el mandamiento dado. Es más, si Pedro se hubiera equivocado, estaban los demás apóstoles alrededor de él, porque dice que Pedro se paró junto con los apóstoles. ¿Por qué los demás apóstoles no le dijeron, hey Pedro, Pedro, no es así? Es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjese, ni los apóstoles lo hicieron así. ¿Por qué? Porque todos entendieron cuál era el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Es uno solo porque hay un solo Dios, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, un Dios que está sobre todos, por todos y en todos. Importante esto. Los apóstoles, antes de ser llenos del Espíritu Santo, estaban temerosos y confundidos, ya que no entendían algunas enseñanzas de Jesús y algunos acontecimientos que sucedieron en la resurrección. Si vemos pasajes como Mateo 28, 16 al 17, ellos están confundidos, ellos están temerosos. Juan 14 del 5 al 8, Marcos 4 del 40 al 41 lo confirman, y eso usted lo puede recalcar, yo se lo puedo dejar allí. Y aunque había algunas cosas que ellos todavía no estaban en capacidad de comprender, Jesús les prometió algo, que cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo, comprenderían todas las cosas, porque Él les daría a conocer todo lo de Jesús, todo. Fíjese bien, aún tengo muchas cosas que deciros, dijo nuestro Señor Jesucristo, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16, del 12 al 15. Es más, en Juan 16, después del 16 al 19, Jesús les dijo lo siguiente: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Sí, no entendemos. No entendemos lo que habla. Ah, bueno, ellos no entendían. Ellos no entendían completamente, pero por eso Jesús les dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a guiar a toda verdad y ustedes van a recibir toda la revelación. Lucas, el escritor del libro de los Hechos, estaba con Pedro en el aposento alto. Y de seguro que también estuvo con Jesús antes de ascender al cielo y corroboró lo dicho por el apóstol Pedro. ¿Sabe cuál es la conclusión a la que llegaron los apóstoles guiados por el Espíritu Santo, el cual los llenó? Fue el comprender plenamente la verdad. El nombre revelado de Dios no era otro que Jesús, y solo en ese nombre hay salvación. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, dado a Shirley, dado a May, dado a Anthony, dado a David, dado a Merari, dado a José, dado a Filemón, dado a Pablo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Hermanos, yo quiero simplemente decirles que la veracidad de esta revelación
es reafirmada por todos los bautismos que realizaban los apóstoles y ancianos de la iglesia. Hermanos, por ejemplo, en Hechos 14, en Hechos 8, 14 al 16. Vamos rápidamente a leerlo, por favor. Hechos 8, 14 al 16. Podemos leerlo rápidamente. Vamos a ver qué dice. Alguien que me ayude a leer Hechos 8, 14 al 16. A ver, Shirley, si me puede ayudar con esto, por favor. Ujú. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Solamente habían sido bautizados, ¿qué? En el nombre de Jesús. Fíjese bien, los samaritanos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Los judíos en Hechos 2:38 fueron bautizados en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Los samaritanos, que eran mitad judíos y mitad gentiles, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Ahora, los gentiles totalmente, que cuando habla de los gentiles en la palabra de Dios, habla de todos aquellos que no somos judíos. En este caso somos todos nosotros. Todos aquellos que no somos judíos, sí, nosotros los gentiles. ¿Sí? Habla de un primer grupo que es en la casa de Cornelio, que era un centurión romano, y en este caso este hombre que era romano, podemos ver rápidamente lo que pasó con este hombre. Hechos 10:48. ¿Qué pasó? Vamos a leer el verso 47 y verso 48, por favor. Otra vez, Shirley, ayúdame con eso. Hechos 10:47 y 48. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿En qué nombre le mandó bautizar? En el nombre de Jesús. Exactamente. Ahora hay otro grupo también que aparece en Hechos capítulo 19, verso 4 al 5. Puede leerlo también. Anthony también nos puede ayudar o alguien más que quiera leerlo. Hechos 19 del 4 al 5. Este es un grupo de discípulos que se encuentra Pablo y era un grupo de discípulos de Juan el Bautista. Entonces, Pablo les pregunta que si ellos han escuchado sobre el Espíritu Santo, sobre el bautizo del Espíritu Santo. Y ellos le dicen que ellos no saben ni qué es, ni siquiera han escuchado qué es el Espíritu Santo. Entonces, esto genera una conmoción en Pablo. Vamos a leerlo rápidamente, Hechos 19, del 4 a 5. El Dijo verso Pablo. Ujú. podemos ir al verso 3, bueno, verso 2. Vamos a ir leyendo, mire, Les ¿qué dijo, dice? les Ajá. dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído decir, hay Espíritu Santo. ¿Mm? Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Verso Cuando, 5. Ujú. Ujú. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Wow. Fíjese muy bien. Entonces, qué hermoso. Pero no solo eso.
No solo fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Fíjese el verso 6 que sigue. ¿Sí? Y dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, ¿qué? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ah, mire, poderoso esto. Amén. Importante. Fíjese bien cómo acompaña el bautismo en agua con el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Y el bautismo en agua es en el nombre del Señor Jesús. Y la evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo es que en todos lados donde usted lea, se va a dar cuenta que dice que hablan en lenguas. Eso quiere decir que hablan en otra lengua. Uno habla en otra lengua que uno no entiende, uno no sabe. Uno comienza a hablar en otra lengua que uno no comprende, pero es algo que comienza a fluir en uno. Y uno dice, Dios mío, pero ¿qué es esto? Pero es algo especial, es algo que lo llena uno de gozo, es algo que lo llena uno de alegría, es algo impresionante. Entonces yo quiero decirles algo, mire, en todos los pasajes que hemos leído y en todo lugar que hemos leído, se habla de que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Es importante eso. Acuérdese que cuando el mismo apóstol Pablo se convirtió en Hechos 22:16, él cuenta su conversión y dice que el mismo Ananías, que fue el que oró por él para que recibiera la vista, le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre, diciéndole a Pablo que se tenía que bautizar en el nombre de Jesús. Entonces la conclusión es, hay un solo bautismo que tiene que ver con la salvación, que debe ser realizado por inmersión invocando el nombre de Jesucristo, sea judío, sea gentil, sea únicamente sea el que sea, únicamente hay un bautismo para todo aquel que cree. Y ese bautismo es el bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces, yo quiero motivarles el día de hoy a través de este estudio que hemos visto y que hemos invertido durante tiempo. Hemos estado hablando acerca del bautismo, hemos estado compartiendo acerca de esto. Les he estado compartiendo escrituras tras escrituras y les he estado llevando a un estudio personal, a un estudio, y he estado convocando a sus corazones, no para mover sus sentimientos yo, sino realmente para que ustedes puedan llegar a una comprensión de que el bautismo en agua no es cualquier cosa, que el bautismo en agua es un paso muy importante para todo aquel que quiere ser salvo, para todo aquel que quiere que sus pecados sean perdonados, para todo aquel que quiere ser parte de la familia de la fe. El bautismo en agua es un requisito fundamental. Así que yo quiero motivarles el día de hoy. Hoy quiero motivarles y les animo para que si ustedes no se han bautizado, si usted no se ha bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados, se bautice. Para que si usted por alguna razón no se le ha invocado el nombre de Jesús en su vida, pastor, yo me bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero yo quiero que el nombre de Jesús sea invocado sobre mi vida. Yo quiero decirle, esto no es malo. Esto es algo que usted y yo deberíamos hacer si no lo hemos hecho. Porque eso no es un pecado hacerlo. Es más, Pablo, cuando estaba hablando con estos discípulos, ellos dijeron, no, pues ni siquiera hemos escuchado de eso. Y entonces Pablo dijo, bueno, ¿y qué pasó? Entonces, no, es que esto fue lo que pasó. Ok. Inmediatamente mandó bautizarles. O sea, si usted y yo nos encontráramos con Pablo y Pablo nos dijera, oye, ¿cómo fue tu bautizo? ¿Y qué pasó? No, es que él diría, oye, el mandato de una vez es, te voy a bautizar en nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. El mandato es inmediato, ¿sí?
Oye, pastor, pero es que yo no estoy seguro. Oiga, pastor, pero es que yo me bauticé hace mucho tiempo. No pasa nada. Usted se puede bautizar en el nombre de Jesucristo. Y eso no va a ser un pecado, antes va a ser una bendición. Y yo no sé de dónde ha venido eso. Y yo sé que el enemigo ha querido contrarrestar esta enseñanza. Porque sabe que inmediatamente una persona se le aplica ese nombre sobre su vida, le pasa lo que Ananías le dijo a Pablo: levántate y lava tus pecados, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Por qué te detienes? Es hora de bautizarte. Así que les dejo con esto el día de hoy. Quiero motivarles en el nombre de Jesús a las buenas obras. Y quiero decirles con todo mi corazón, si ustedes quieren una vida nueva, si ustedes quieren realmente ser parte de la familia de la fe, si ustedes quieren realmente salir de esa vieja vida, de esa vieja naturaleza y entrar a la nueva naturaleza que es en Cristo, a una vida nueva, entonces es importante ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados y ser nueva criatura y también recibir el Espíritu Santo. Así que les motivo en el nombre de Jesús. Si tienen preguntas, es importante que las hagan. Por favor, díganmelas. Por favor, estoy para